Amén, mis hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo pues, nos siga ayudando, nos siga creando y formando eh, el camino para ir caminando en paz y en santidad, como así lo dice las Escrituras. Pues le damos gracias al Señor por esta oportunidad, ya que al hablar de Él, pues tenemos que ver a nuestro Señor en el pueblo, en su pueblo, en cada uno de sus siervos o sus miembros, es donde Él se hace el manifiesto para que su palabra pues, venga como lluvia y al caer eh, del cielo, de la nube, luego cae a la tierra para así pues regar todos los árboles, todo lo que hay en la tierra, pues así mismo se sienten satisfechos y se germinan de acuerdo a su comer. Así que la gracia de Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor para que nos dé más dirección, ya que ya comenzamos con los cánticos y con los himnos. Amén. Dios eterno, te damos gracias en este momento. Te pedimos, pues, la bendición, la dirección. Te pedimos que nos conduzca en camino de santidad. Te sea que nos dirija para que al hablar, hablemos, ¿verdad? Entre hermanos y contemos la maravilla que te viene haciendo en medio nuestro. Gracias te damos por tus favores y por tu misericordia, por cada uno de tus siervos y mis hermanos, donde cada que estemos reunidos en esta condición de culto o de doctrina, pues estemos unidos de corazón. Gracias, Padre, te pedimos de tus favores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, el título de este tema de hoy se llama Las dos aguas. Y se lo voy a decir de paso, las dos aguas. Y vamos a leer en el libro de los Romanos 5, del 12 al 21. Y mi hermana Beatriz lo va a leer. Vamos a leer la escritura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Adán la muerte, de Cristo la vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Pues es algo muy lindo. Pues esas dos aguas que habla en el libro de Génesis, capítulo 1, de 6 al 7, pues dice la lectura, y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. En el libro de Génesis 1, ahí Dios separa las dos aguas, pero en el diluvio la vuelve a unir. La agua de arriba no es más que la misma gracia, el mismo culto que desciende de arriba para traer la bendición o la vida a los que estaban muertos abajo en la tierra. Pues al Dios separar la lluvia de arriba, pues es lo que dice en Mateo 3, 7. Vamos a leer en Mateo 3, 7 a 12. 3, 7. Sí. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sí. Producid, pues, fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12. Su aventador está en sus manos
para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Lectura: y recogerá el trigo en su granero, y la paja la recogerá y la quemará. Pues los hombres que habitaban en aquel tiempo, con una mente acuática, o sea, con un entender eh, acuática, pues dice Pablo que no obstante generó la muerte desde Adán hasta Moisés. Lo que ve entonces que venir Moisés, eh, Moisés es que saca a la luz el mal que había en el pueblo de Israel, porque había pecado, pero no se imputaban, porque donde no hay ley, no se imputa pecado. Pues la agua de abajo no es más que en un pueblo de Jerusalén, el cual da a luz en esclavitud, y representan naciones, pueblos, tribus y lengua, que son las aguas de abajo. Ese es en sí 7:11, pues que se abrieron la catarata del abismo, perdón, del cielo, perdón, y que se abrieron la fuente del abismo. Y del abismo surgió agua, que son todas las naciones. Y de arriba, que son pues surgió agua, que es la bendición. Por cuanto abundó el pecado, que es lo que surge de abajo, sobreabundó la justicia de Dios, que es lo que desciende de arriba. Al matar el pecado que había en ese tiempo, ¿qué fue lo que mató? Todas nuestras ideas, costumbres, formaciones, y da muerte eh, al culto que estaba de pie en ese entonces. Ahora mismo, pues vemos la misma, con la misma condición. Hoy hay muchas aguas, pueblos, tribus y lenguas. Pues yo quiero ahora abrir y usarnos a nosotros como las aguas de arriba, para que a través de ustedes y de nosotros, pues sanar la tierra y sanar las aguas. Pues dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Pues la sal de la tierra es para sanar las aguas. ¿Y cómo se va a sanar las aguas? O con el mensaje de verdad, porque cada uno de nuestros hermanos pues viene trayendo con sus sustancias, con su vida, con su forma de entender, que es clara y aparte es diferente a lo que se predica en toda una nación, pueblo, tribu y lengua. O sea, al unirse a dos aguas es cuando Dios trae el juicio a la tierra. Y ahora usted y yo vamos a ir esa parte de esa agua para hacer juicio a todas las naciones. Con usted y yo venimos aprendiendo de él. Cada enseñanza que se trae una sustancia y trae un propósito en nuestra vida. Y es para enseñarnos, para guiarnos, instruirnos, porque también se acercan la hora cero, en donde usted y yo tenemos que seguir dando testimonio a aquellos que, que son ignorantes y que próximamente se ha de levantar un poder llamado
los ateos, en donde van a querer infundir el ateísmo a todas las naciones, pero Dios siempre ha tenido un propósito y siempre tendrá su pueblo, su remanente, que nunca va a morir, para dar testimonio de Él. Y como simiente de Él nos está preparando en este momento, en este instante. Al Adán descender entre los árboles, dice que Adán oyó la voz de Dios que se movía en el viento del Edén. Adán entonces se esconde entre los árboles. Comienza la palabra a dar vida a los hombres. Los árboles representan hombres en aquel tiempo. Una mente natural. El mensaje, la enseñanza llamada Adán, comienza a ascender y se esconde entre los árboles. Y así entonces, como el mensaje comienza a descender de generación en generación. Y se ve como que se esconde o que se aleja. Pero el mensaje comienza ahora a ir, a sacar el mal que había entre la mente y el corazón de los hombres y de aquella generación, que siempre ha habido personas y gente, lo único que no conocían al Creador. Pero hoy, ellos venimos siendo testigos de conocer a nuestro Creador. Y tenemos que también dar testimonio de nuestro Creador, del Señor Jesucristo. Pues la agua de abajo representa a aquella mujer que dio a luz a Ismael. Y no es más que un culto que sale de ahí. O sea, Ismael es la sustancia o el fruto de tal Israel mezclado con los egipcios, siendo que la mujer la clava era egipcia. No es más que era el culto, estaba en pie en ese momento, pero que era mezclado. Ahora tiene yo que ahora traer la enseñanza por medio de él, y él ahora hace circuncidarlo y cortarle la cabeza para que surja un nuevo culto, una nueva simiente. Y sigue la palabra descendiendo, y luego aparece y dice que Abraham recibió la buena nueva de que iba a tener un hijo. Pero ¿qué es la buena nueva? A veces creemos que el evangelio surgió después de Jesús. El evangelio siempre ha existido. Lo único que venía oculto, porque no había lugar para que ella naciera, para que el mensaje saliera a la luz. Tenía el Señor que preparar el camino, la mente, el corazón, la conciencia, para luego traer su enseñanza, su vida. De esa manera es que vemos ahora cómo Juan comienza a sumergir a Jesús como agua de arriba entre los pueblos, entre las naciones, entre los hombres que creían el mensaje. Si Juan comía langosta y habitaba en el desierto, él era la voz. Ahora, ¿qué cuerpo le vamos a dar a una voz? Pues Juan era la voz que clama en el desierto.
¿En qué desierto? En el desierto de Jerusalén, del pueblo de Israel, en la condición que estaba el pueblo en aquel tiempo, sin vida, siendo que la vida es y era, es y será el evangelio de paz. Pero aún, como decía, no se había preparado el camino para que apareciera el evangelio, porque el pecado estaba entre los hombres y eso le impedía que la luz pues resplandeciera en cada uno de ellos, así como en cada uno de nosotros. Pues dice Pablo que en parte conocemos y en parte desconocemos. Tiene que Dios sacar en usted y en mí enteramente el pecado para que yo no, ya no more el pecado, siendo que el pecado que habla la Biblia no es el que habla el mundo, sino que es el de conocer a Dios, teniendo un culto que no es el de Dios, que no es sombra, que no es tierra, sino que es espíritu, es vida, es gozo y paz. Y usted y yo tenemos que dar consciente y claro para poder dar testimonio y poder dar de lo que recibimos y ya no haya ningún impedimento en cuanto a la doctrina celestial. Lo dice en Génesis 7 que el agua de arriba inundó todo lo que había en la tierra y todos los seres vivientes en que había aliento de vida murieron. No te mano, todos los seres en que había aliento de vida murieron. ¿Qué aliento de vida había en ellos? El mismo que dice Pablo en Romanos 5, 5, 4 en delante. No, 5, perdón, 13, perdón. Que en un tiempo él vivía, pero sin la ley. Y llegada la ley, pues la ley sacó a la luz el pecado que había en él y él murió. Pero antes de venir la ley, él vivía, pues se me daba muerto en cuanto a la justicia de Dios. Y ese es lo que esa agua de arriba viene a matar. Esa vida que viene en usted y en mí, que no es la de él, que es la que la ley comienza a alumbrar, a sacar de usted y yo, pues esa vida tiene que morir. Y eso fue lo que murió en el libro de Génesis 7. Cuando Dios trajo el diluvio, trajo, volvió y unió las aguas. Y dice Lucas que él tiene, en él está el lamentador, y él enviará a sus ángeles y se cogerá el trigo en su granero y la paja la recogerá y la atará y echará a fuego. ¿A qué fuego? Al fuego de la palabra para purificar, para limpiar. Porque si usted y yo nos damos cuenta, usted y yo éramos pajas. Pero sin embargo, ¿para qué se usa la paja? En los establos, en donde se trabaja con vacas y animales, se usa la paja para que la vaca produzcan leche. Esa sustancia que sale de la paja, pues es lo que dice que la tierra iba a producir leche y miel. Esa sustancia, el mensaje descender a nosotros los gentiles, que éramos la paja, pues la sustancia, el fruto,
de hacer limpio, hacer purificado con fuego, es que demos por resultado leche y miel. Y es lo que van a comer lo que es de más alto que nosotros. O sea, y comeremos leche y miel, que es lo que fluye de la sustancia de la hierba, que es de la misma descendencia del hijo de Noé, llamado eh, Sem. Pues que yo, viendo la necesidad que había en el pueblo, a veces leemos las escrituras y no nos entendemos que los tres hijos de Noé eran tres frutos en el cual se iba a llenar la tierra: Sem, Jafet y Cam. De Cam es que viene la tierra de Canaán, y de Cam es que fluye la hierba verde. Y esa simiente de ese fruto que habla en Apocalipsis no haga daño a la hierba verde hasta que sean sellados los hijos o siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese fruto, esa sustancia llamada hierba verde, pues eran hombres que ya venían con la sustancia de Dios y ya eran sellados. Pues es la tierra en la que Dios le promete a Abraham como prometida, la tierra de Canaán. Pero, ¿qué vemos ahí? Que un hombre entre otros hombres, no, una nación desciende a otra nación, un mensaje desciende para quitar nuestra ignorancia. Si antes éramos hierba seca, vamos a ser verde por la sustancia, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de la paz. Y a fe que ella viene siendo el ministerio del profeta, es que viene anunciando ahora ese mensaje como la voz. Y él es el que viene clamando dentro del pueblo para que todo aquel que escuche la voz pues tenga vida eterna. Pues dice en San Juan 5, 24 en adelante, vamos a leer San Juan 5, 24 en adelante, el libro de San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también has dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además
le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron los malos a resurrección de condenación. Amén. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos que moran en el sepulcro oirán la voz. Pero la voz de quién? Pues esa voz es lo que viene Juan anunciando. Y al oír la voz, pues saldrán del sepulcro. ¿De qué sepulcro? En donde venían aquellos y en donde venían usted y yo. Ahora que ya usted y yo, al oír su voz, ya salimos de ahí. Pero falta ahora que moramos enteramente. Porque a Jesús no entraron al sepulcro por partes, sino que entraron enteramente. Y enteramente también por resucitó. De esta manera, usted y yo tenemos que estar conscientes enteramente de lo que es Jesús. Completamente que el Evangelio de la paz, que es la buena nueva, pues tiene que estar clara en usted y en mí de que el Evangelio es Jesús. Y la buena nueva de la paz. Pues Dios quiere que en todo tiempo, pues lo que no hemos oído y lo que hemos oído, pues estemos atentos a la conversación que es la voz de Él y que nos vayamos formando, o sea, porque aunque dice que uno van a resucitar para vida eterna, también otros van también a resucitar, pero la confusión también eterna. Pero gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo de que hemos resucitado para vida eterna. ¿Por qué así? Porque a usted y yo creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, pues somos parte de Él, pasamos parte de su cuerpo, de Él. Pues bien, en todo lo que queremos decir, para darle final al enseñanza de ahora, es que dos agua, no más queda el culto de la ley y el culto de la gracia. Uno saca el mal para que la gracia lo perdona todo, lo juzga todo y lo haga todo. Pues que la gracia, hasta que son en palabras y que el Señor nos siga ayudando. Que la paz del Señor siga con cada uno de nosotros. Amén.